En los anales de la historia y las escrituras sagradas, pocas enfermedades han evocado tanto temor y estigma como la lepra. En el contexto del antiguo Israel, esta afección no era solo una dolencia física, era una condición que marcaba a una persona con una profunda impureza ritual, separándola de su comunidad y de la adoración en el templo. Las leyes detalladas en el libro de Levítico no solo buscaban identificar la enfermedad, sino también establecer un protocolo estricto para proteger la salud pública y mantener la pureza espiritual del pueblo. Hoy exploraremos estas antiguas directrices, comprendiendo la seriedad con la que se abordaba esta enfermedad y el papel crucial de los sacerdotes en su diagnóstico y manejo. La narrativa comienza con una preocupación fundamental: la aparición de cualquier anomalía en la piel. El Señor, a través de Moisés y Aarón, estableció un procedimiento claro. Si en la piel de una persona surgía una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que por su apariencia hacía previsible un posible caso de lepra, no había lugar para la duda o la autointerpretación. La persona afectada debía ser llevada de inmediato ante la autoridad designada, el sacerdote Aarón o uno de sus descendientes, los sacerdotes. Este acto inicial no era solo una visita médica, sino un rito de presentación ante la ley divina. Una vez ante el sacerdote, comenzaba el examen minucioso. El sacerdote, con la seriedad que su rol demandaba, observaba la afección con gran detalle. Los criterios eran específicos y visuales. Si en la zona afectada, el vello, que normalmente conservaría su color, se había vuelto blanco, y si la mancha o hinchazón aparecía visiblemente más hundida que el resto de la piel circundante, la conclusión era inequívoca. Estos dos signos combinados eran la señal definitiva. En tal caso, el sacerdote, después de haber realizado su observación, no dudaba en declarar impura a esa persona. Esta declaración no era una sentencia de muerte, pero sí de aislamiento y separación. Sin embargo, no todos los casos eran tan claros. La ley contemplaba situaciones donde la mancha lustrosa era blancuzca, pero no presentaba la característica de estar más hundida que la piel, y el vello que la cubría aún no se había vuelto blanco. En estos escenarios de incertidumbre, el sacerdote no emitía un juicio inmediato. En su lugar, se ordenaba un período de aislamiento. La persona afectada era mantenida apartada de la comunidad durante 7 días completos. Este tiempo era crucial para observar la evolución de la afección, un periodo de espera cargado de ansiedad tanto para el individuo como para su familia. Al 7º día, el sacerdote regresaba para una segunda evaluación. Con la esperanza de que la afección hubiera remitido, examinaba nuevamente la piel. Si en esta ocasión comprobaba que la afección permanecía estacionaria, es decir, no había empeorado ni se había propagado por la piel, pero tampoco había desaparecido, el sacerdote no la declaraba pura. En su lugar, se imponía una segunda cuarentena. La persona debía permanecer aislada 7 días más. Este proceso de doble aislamiento subrayaba la cautela y la seriedad con la que se trataba cualquier posible indicio de lepra, buscando la certeza antes de cualquier declaración definitiva. Finalmente, al término de la segunda semana de aislamiento, el sacerdote realizaba el examen decisivo. Si en esta inspección final la afección había cedido, mostrando signos de mejora y sin haberse extendido por la piel, el sacerdote podía, con alivio, declarar puro al enfermo. Se confirmaba que no era más que una erupción benigna. Como parte del ritual de purificación, el individuo lavaría su ropa, un acto simbólico de su retorno a la pureza y a la comunidad.
embargo, la ley también preveía la posibilidad de que, incluso después de haber sido declarado puro, la erupción continuara extendiéndose. En tal caso, la persona debía presentarse nuevamente al sacerdote. Si éste observaba que la erupción se había propagado, la declaración era ineludible, era lepra, y la persona era declarada impura. La ley también abordaba la lepra en su manifestación crónica, una forma más avanzada y evidente de la enfermedad. Cuando en una persona aparecían síntomas claros de lepra, la llevaban directamente al sacerdote. Si éste descubría en la piel una hinchazón blancuzca que ya había emblanquecido el vello, y si en la parte hinchada se había formado una úlcera, el diagnóstico era inmediato y devastador. Se trataba de lepra crónica. En estos casos, el sacerdote no requería un período de aislamiento. La evidencia era tan clara que la persona era declarada impura de inmediato, sin necesidad de esperar, pues su condición era innegablemente impura. Curiosamente, la ley presentaba una paradoja. Si la lepra proliferaba hasta cubrir por completo la piel de la persona afectada, desde la cabeza hasta los pies, en cuanto el sacerdote alcanzaba a ver, y si al hacer el examen comprobaba que la lepra cubría todo el cuerpo, entonces la persona era declarada pura. La razón detrás de esta aparente contradicción radicaba en que, al volverse totalmente blanca, se consideraba que la enfermedad había completado su curso, o que la piel había alcanzado un estado de blancura que, en un sentido ritual, la hacía pura. Sin embargo, esta pureza era condicional. Apenas apareciera una úlcera en esa piel totalmente blanca, la persona volvía a ser impura. La úlcera era el signo de una actividad maligna, y el sacerdote la declaraba impura, porque la úlcera era lepra. Pero si esa úlcera se volvía a poner blanca, el enfermo regresaba al sacerdote, y si la afección había recuperado el color blanco, el sacerdote la declaraba pura nuevamente. La ley también distinguía la lepra de otras afecciones cutáneas comunes, como las inflamaciones. Si en la piel de una persona aparecía una inflamación que luego se curaba, pero en el lugar donde estaba se formaba una hinchazón blancuzca o una mancha de color rojizo pálido, la persona debía presentarse al sacerdote. Si el sacerdote observaba que la zona afectada estaba más hundida que la piel circundante y que el vello se había puesto blanco, entonces era un caso de lepra que había proliferado en la inflamación y la persona era declarada impura. Pero si el sacerdote advertía que no había emblanquecimiento del vello ni hundimiento de la epidermis y que la afección iba cediendo, mantenía al enfermo aislado durante 7 días. Si durante este periodo la inflamación continuaba extendiéndose por la piel, debía declararlo impuro, pues era una verdadera afección. En cambio, si la mancha permanecía estacionaria y no se extendía, se consideraba simplemente la cicatriz de la inflamación, y por lo tanto, el sacerdote declaraba pura a la persona afectada. Esta distinción era vital para evitar la estigmatización innecesaria. Incluso una quemadura podía ser el punto de partida para la manifestación de la lepra. Si una persona se quemaba con fuego y sobre la quemadura se formaba una mancha lustrosa de color rojizo pálido o blancuzco, el sacerdote la examinaba. Si en la mancha lustrosa el vello se había puesto blanco y la parte afectada aparecía más hundida que el resto de la piel, se trataba de lepra que había proliferado en la quemadura. El sacerdote declaraba impuro al enfermo, porque era lepra. Sin embargo, si el sacerdote comprobaba que no había emblanquecimiento del vello ni hundimiento de la epidermis y que la mancha había ido cediendo, mantenía aislado al enfermo
durante 7 días. Al séptimo día lo examinaba, y si la afección se había extendido por la piel, el sacerdote debía declararlo impuro. Era un caso de lepra, pero si la mancha permanecía estacionaria, sin extenderse por la piel y perdía intensidad, era simplemente el efecto de la quemadura. El sacerdote tenía que declararlo puro, porque no era más que la cicatriz de la quemadura. La lepra no se limitaba al cuerpo. También podía manifestarse en el cuero cabelludo o en el mentón. Si un hombre o una mujer presentaban una afección en estas áreas, el sacerdote examinaba la parte afectada. Si ésta aparecía más hundida que el resto de la piel y en ella el pelo se había vuelto amarillento y débil, el sacerdote tenía que declarar impuro al enfermo. Se diagnosticaba como tiña, que en este contexto bíblico se consideraba una forma de lepra de la cabeza y del mentón. Pero si el sacerdote comprobaba que la zona afectada de tiña no aparecía más hundida que el resto de la piel y que en ella no había pelo negro, mantenía aislado al enfermo durante 7 días. Al séptimo día, examinaba la afección, y si la tiña no se había propagado ni había pelo amarillento y la zona afectada no aparecía más hundida que el resto de la piel, el enfermo se afeitaba, excluyendo la parte afectada, y el sacerdote lo mantenía aislado 7 días más. Al séptimo día, lo sometía a un nuevo examen, y si la tiña no se había extendido por la piel y la zona afectada no aparecía más hundida, el sacerdote tenía que declararlo puro. Sin embargo, si después de haber sido declarado puro, la tiña se propagaba por la piel, el sacerdote lo examinaba. Si la tiña se había extendido, no necesitaba verificar si había pelo amarillento. El enfermo era impuro. En cambio, si advertía que la tiña permanecía estacionaria y que en la zona afectada había crecido pelo negro, la tiña estaba curada. La persona era pura, y el sacerdote debía declararla como tal. La ley también diferenciaba claramente entre la lepra y otras condiciones benignas. Si un hombre o una mujer tenían en la piel manchas lustrosas de color blanco y el sacerdote veía que las manchas eran de un blanco tenue, se trataba de una eczema que había brotado en la piel. Esa persona era pura. De manera similar, la calvicie natural no era motivo de impureza. Si a un hombre se le caía el cabello y quedaba calvo, era puro. Si perdía el cabello en la parte delantera de la cabeza y se volvía calvo sobre la frente, también era puro. Pero si en la parte calva, ya sea sobre la frente o en la parte posterior de la cabeza, aparecía una afección de color rojizo pálido, era lepra que había proliferado en la parte calva. El sacerdote lo examinaba, y si la hinchazón de la zona afectada era de un color rojizo pálido y tenía el mismo aspecto que la lepra de la piel del cuerpo, se trataba de un leproso. Esa persona era impura, y el sacerdote debía declararla como tal. Tenía lepra en la cabeza. Más allá del diagnóstico, la ley establecía prescripciones severas para aquellos declarados leprosos. La persona afectada de lepra debía llevar la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, signos de luto y desolación. Además, debía cubrirse hasta la boca e ir gritando: «Impuro, impuro». Este grito no era solo una advertencia, sino una declaración pública de su estado, una barrera audible que mantenía a los demás a distancia. Sería impuro mientras durara su afección. Por ser impuro, viviría apartado y su morada estaría fuera del campamento. Esta era una medida drástica, pero necesaria en una época sin conocimientos médicos avanzados, para contener la propagación de la enfermedad y mantener la pureza ritual de la comunidad. La impureza de la lepra no se limitaba a las personas, también podía afectar
objetos inanimados. Cuando aparecía una mancha de lepra en una prenda de lana o de lino, ya sea en la trama o en la urdimbre, o en un cuero, o en cualquier objeto fabricado con cuero, si la mancha era amarillenta o rojiza, se consideraba una mancha de lepra y debía ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinaba el objeto y lo mantenía aislado durante 7 días. Al 7º día, volvía a examinar la mancha. Si se había extendido por la prenda de vestir, en la trama o la urdimbre, o por el cuero, cualquiera que fuera el uso para el que se lo destinara, era lepra maligna. Ese objeto era impuro y debía ser quemado. Como se trataba de lepra maligna, debía ser consumido por el fuego, una medida de erradicación total. Pero si el sacerdote comprobaba que la mancha no se había extendido, ordenaba que lavaran el objeto donde estaba la misma y lo mantenía aislado 7 días más. El sacerdote examinaba la mancha después de haber sido lavada. Si ésta no había cambiado de aspecto, aunque no se hubiera extendido, el objeto era impuro y debía ser quemado. Se consideraba una corrosión, ya fuera en la parte interior o en la parte exterior. Pero si el sacerdote comprobaba que la mancha, una vez lavada, había disminuido, la arrancaba de la ropa o del cuero, de la trama o de la urdimbre. Y si volvía a aparecer, era un brote contagioso. El objeto debía ser consumido por el fuego. Pero si la mancha desaparecía de la ropa, de la trama o de la urdimbre, o del objeto de cuero que había sido lavado, se lo volvía a lavar, y entonces sería puro.